Hola Nick, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Pues aquí sufriendo un poquito con la ceniza, pero bien. Minerva, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola. Ok, vamos a dar un par de minutitos más y ya comenzamos.
Hola Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. Ok, bueno, ya dimos un tiempo. Vamos a comenzar. Vamos a ver. Ok, bueno. La vez pasada estábamos revisando cuestiones con respecto de la organización desde el punto de vista de la sociología. Ya vimos por qué era necesario, ¿no? Establecer o vincular esta, esta área del conocimiento, ¿no? Estudiar a las organizaciones desde el punto de vista sociológico, ¿no? Dado que las organizaciones pues están construidas por personas y estas personas a su vez pues crean sociedades. Entonces de esta dinámica surgen, ¿no? Patrones que son necesarios para estudiar en este rubro. También estuvimos observando diferentes conceptos con respecto de qué era una organización. Revisamos también algunos autores que nos daban justamente las características que debían de ser consideradas a la hora de hablar de una organización. No vimos inclusive las diferencias entre organizaciones o grupos, justamente, ¿no? Entonces, no sé si ahí alguien me pueda apoyar. eh, ¿Cuáles eran estas características que debía de tener una organización para ser llamada como tal? ¿Qué nos decían los autores, principalmente Weber y Barnard? ¿Nada? ¿Nadie? ¿Ya no se acuerdan? El de Weber creo que era más en el que se enfocaba más en los patrones, Ah, este, y mencionaba algo sobre la burocracia en su forma de organización. ok, ok, muy bien. Efectivamente, ¿no? Para Weber era más o se enfocaba más en el tema de las normas y de los procesos. Como dice aquí Nick, debe de tener una jerarquía de autoridad. Efectivamente, ¿no? Era otra de las características que nos mencionaban que debían de tener las organizaciones. Por su parte, Bernard lo que nos decía es que se enfocaba más en el individuo, en las relaciones, ¿no? Que surgen de esta parte. Y teníamos estas dos grandes aristas. Y de ahí vimos o estuvimos revisando, ¿no? Justamente otros conceptos más recientes de cómo ha ido evolucionando este sentido de organización y veíamos que en ambos continuaban existiendo estas premisas que sentaron tanto Weber y Barnard. Mencionábamos, ¿no? También que debían tener fronteras, deberían tener estructuras de poder, las cuestiones burocráticas, y necesitaban membresías, ¿no? Las membresías en este sentido de ayudar a delimitar, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos también de que eran excluyentes en este sentido, no de discriminación, sino de selección de personal? Entonces, bueno, ahí está un poquito, ¿no? El repaso de lo que vimos en la sesión pasada. De hecho, fíjense, ¿no? Hasta pensándolo un poquito,
han visto, ¿no? De repente las noticias que, por ejemplo, las penas o las sanciones al crimen, cuando es o se clasifica como crimen organizado, son inclusive más severas que cuando se trata meramente de grupos delictivos, porque inclusive, ¿no? El crimen organizado como tal tiene, ¿no? También estas estructuras de orden, de autoridad, de poder, de fronteras, etcétera, etcétera. Es decir, inclusive ahí, ¿no? Podemos ver reflejadas las características y por lo tanto, ¿no? Pues la ley inclusive los sanciona de una manera más fuerte. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a hablar ahora de la organización como sistema social, ¿sí? Ahora estamos observando y de ahora en adelante vamos a entender a la organización como este sinónimo básicamente de sistema. Nos dice, el análisis sociológico de la organización parte del supuesto de que las organizaciones tienen determinados problemas comunes. Decíamos también la vez pasada, ¿no? ¿Por qué estudiamos a las organizaciones desde esta perspectiva sociológica? ¿Por qué hablamos de una sociología de las organizaciones? Justamente también por esta premisa, ¿no? De que en aras de solucionar problemas, ¿no? Como administradores, por ejemplo, necesitamos entender cuál es la génesis de estos problemas o de estas problemáticas. Y otro supuesto del que partimos es este, ¿no? De que las organizaciones tienen determinados problemas comunes y por ello pueden ser también acometidos con los mismos planteamientos. Es decir, tenemos una base, ¿no? Una base consecutiva, ¿no? De situaciones con las cuales podemos ir abordando constantemente estas problemáticas. Retomamos o revisamos un poquito el concepto de sistema que hemos venido trabajando. Un todo, recordemos, un todo integrado por elementos que guardan relación recíproca, ¿no? Ya lo revisábamos en otras materias, en otras clases, perdón. Dice, la naturaleza especial de sus respectivos elementos, su modelo de ordenación y las relaciones entre ellos condicionan la peculiaridad concreta de un sistema, ¿no? Entonces, vemos nuevamente, ¿no? Un concepto, ¿no? Ir rescatando lo que ya habíamos construido previamente. Otra de las ideas importantes, ¿no? Dentro del sistema, la variación de un elemento, ¿sí? Repercute sobre los demás, ¿no? Esta interrelación, recordemos, siempre va a causar estragos en el resto del sistema. Y ahí hablábamos, ¿no? ¿Se acuerdan de la parte de la complejidad, justamente? La entropía, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos también ahí de la entropía, un poquito la teoría del caos? Hablábamos del el ejemplo que ponía yo del efecto mariposa. Nos dice, un sistema posee una cierta medida de integración y hermeticidad, ¿no? Más elementos que estamos ahorita retomando. Además, es propia de muchos sistemas cierta tendencia hacia la autoconservación. Ahorita vamos a ver también qué es eso. Es decir, el equilibrio y una tendencia a conservar determinadas características. Una orientación de los procesos del sistema hacia determinados objetivos. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo ahorita un poquito más, ¿no? Estos elementos pensados ya, como dije hace un rato, cuando hablamos de organización, necesariamente estamos hablando de sistema, ¿no? Básicamente, es como si fueran sinónimos. Nos dice, por lo tanto, si se considera una organización como un sistema social encaminado a un objetivo, los elementos concretos de que está
constituida la organización son personas o grupos de personas que ejercen actividades, están en una interacción recíproca y albergan determinados sentimientos y opiniones respecto a estas actividades, ¿no? Es básicamente esta idea que fusiona, ¿no?, a las organizaciones vistas como sistemas. Vamos a ver. Las organizaciones sociales consideradas como sistemas nos dicen que van a tener 4 características. Entonces, la primera característica, sí, de organizaciones como sistemas sociales es que todas van a estar orientadas hacia un objetivo. Nos dice aquí, un sistema social solo está orientado hacia un objetivo en tanto que haya grupos de personas que tengan una representación consciente del objetivo para el sistema y dirijan y configuren a este con arreglo a dicha representación. Pareciera de repente obvio, quizás esta parte, ¿no? El decir, pues sí, ¿no? Si estoy en una organización, pues vaya, pues tengo un objetivo, ¿no? Un objetivo que comulga, pues, con la finalidad de la organización en donde estoy. Pero fíjense que no siempre en la práctica se observa esto. ¿A qué me refiero? Me ha tocado observar, por ejemplo, organizaciones en las cuales ciertos departamentos, de repente las personas que componen esos departamentos de verdad, no, sus propias actitudes, sus propias conductas, ni siquiera demuestran, ¿no?, la idea o la intención del objetivo, ¿no? Es decir, el siquiera, no hay una conciencia, como dice ahí, ¿sí? No hay una conciencia del objetivo que debemos de cumplir. Ejemplo, ejemplo con pregunta. ¿Alguien de ustedes ha pasado caminando ahí por la 5 de mayo, la calle 5 de mayo, entre lo que es la 10 y la 8 poniente más o menos? Ahí en el mero centro. ¿Alguien ha ido? Sí, profe. Minero me dice que también. ¿Han notado que hay de repente unas chicas y chicos con unos chalequitos, ya sea azules o amarillos o de otros colores, y que, por ejemplo, están dedicados a ofrecerte el cambio de compañía de teléfonos? Les ha tocado que se acercan y, oye, ¿no te interesa cambiarte a Telcel, a Movistar, a AT&T? Los han visto porque es como muy notorio, quién sabe por qué en esa calle como que se agrupan y ahí normalmente están trabajando. Eh, Dice, sí, abordan al paso del camino. Así es, pero fíjate, si se han dado cuenta, algunos de repente sí te abordan, ¿no? Tal cual, o inclusive hasta caminan contigo, pero son los menos. La mayoría, si se fijan, cuando uno va pasando, y están jugando, platicando, correteando, comiendo, fumando, haciendo de todo. O sea, ya nada más es tema a lo mejor de que tú pasas y si estaban así como que platicando entre ellos, de repente nada más es, no le interesa cambio de compañía, no, bueno, y siguen, o sea, lo hacen vaya hasta de una manera ya muy por no dejar, ¿no? ¿A qué me refiero con este ejemplo? Eh, Dice, parecen delincuentes a veces. Bueno, sí, quizás. El tema con esto es que esas actitudes de que de repente ya están haciendo todo menos lo que tienen que hacer, o sea, en realidad, ¿no? Su trabajo, pues es ese, ¿no? Lograr que la gente se cambie de compañía.
Y no, o sea, pareciera como recreo para ellos, ¿no? O sea, están ahí ligando, ¿no? Como dije, platicando, jugando, todo menos lo que tienen que hacer. Entonces, con este ejemplo que estoy ahorita manejando, a eso me refiero, ¿no? Cuando se habla, ¿no? De la orientación a un objetivo y de la parte de la conciencia, ¿no? Ahí podemos observar justamente que no, en realidad no hay una conciencia. Es decir, estas personas que supuestamente pertenecen a una organización, no están contratadas dentro de una organización, pues vemos justo que no están compartiendo el mismo objetivo, la misma finalidad para el sistema. ¿Cuál es ese objetivo? Pues obviamente lograr atraer clientes que se pasen a esta compañía, ¿no? Y pues poder, o sea, el objetivo es ese, ¿no? Hacerla crecer con base en la atracción de clientes que se cambian de compañía. Y no lo están haciendo, ¿no? Entonces ahí se nota claramente, ¿no? O es un ejemplo ahí muy cercano que tenemos de que no ocurre. Esto lo podemos repetir, ¿no? En muchas otras ocasiones. No sé, cuando vamos a algún lugar y de repente pedimos información y no les importa. Yo, por ejemplo, ¿no? Ahorita otro que se me ocurre rápido, recientemente andaba yo de compras en una tienda departamental y le pregunta a una señorita, oiga, disculpe, estoy buscando esta playera en talla tal. Ya no la tiene, le digo, porque me la encontré por ahí. Y, sí, déjame ver. Yo creo que nada más se fue a dar una vuelta. Me dijo, no, ya no tenemos nada, ¿no? Ya revisé en el sistema. Bueno, gracias. Sigo mi ruta, sigo ahí buscando y me encuentro de repente así todo unos pues como un stand, pues, ¿no? De donde estaban todas las playeras. Y ahí estaban todas las tallas habidas y por haber. Y yo me quedé así como, pero me dijo que revisó el sistema y que ya no había nada. Hasta la vi que se fue. O sea, yo creo que en realidad nada más es como que se fue a dar una vuelta, regresó y, ay, sí, ya no hay nada, ¿no? O sea, y ahí te das cuenta, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo ahí de eso, ¿no? Pues el objetivo es que vendan, porque si la tienda vende, pues obviamente hay un ciclo, ¿no? De compra-venta y esto pues perpetúa la posibilidad de que gente como esta pues siga teniendo trabajo, porque si hay menos ventas, pues menos trabajo. Y por el contrario, ¿no? O sea, yo me quedé así como de, mira qué cosas, ¿no? O sea, se nota, ¿no? Cuando no existen o cuando no hay esta conciencia, ¿no? Como dice aquí, esta representación consciente del objetivo para el sistema. Como decía, en muchos lugares se puede observar esto, ¿no? De repente, los propios miembros de una organización muchas veces no tienen la conciencia del objetivo para el cual no estamos trabajando o estamos haciendo las cosas. Entonces decía yo, podría parecer hasta obvio no decir o hablar de esta orientación hacia un objetivo, pero en la práctica no hay muchos casos en los que de plano no, esto no ocurre así. Nos dice también, el sistema social se caracteriza porque los objetivos de las organizaciones son adaptables, ¿no? Por supuesto. Y esta adaptabilidad ya mencionamos anteriormente, ¿no? Que va a estar de la mano o conectada por las cuestiones externas. Nos dice también sus tendencias al desarrollo y las tendencias homeostáticas son variables y adaptables. ¿Qué es la homeostasis? La vamos a definir como una propiedad de los organismos para mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante intercambios, ¿no? Que ayuden a regular. Ejemplo, ¿no? Cuando se habla de homeostasis o se habla de equilibrio homeostáticos en una organización, por ejemplo,
se habla de que para que este organismo, si este sistema pueda preservarse, recordemos que en la diapositiva anterior hablábamos, ¿no? O nos hablaban también de esta cualidad que era la autopreservación del sistema, ¿no? Que es una de las características intrínsecas del sistema, es decir, una vez que está funcionando como sistema, una vez que cubre las características, una de las cualidades que va a tener es esta, ¿no? La autopreservación. Y esta autopreservación, cuando se habla de homeostasis, se refiere a esta compensación que hace el propio sistema para seguir adelante o para mantenerse. Ejemplo, en una organización, decía yo, cuando existe a lo mejor una amenaza o hay bajas ventas y los costos, ¿no?, de producción comienzan a rebasar a las utilidades, ¿sí? Comienza a haber una descompensación. El sistema se ve en riesgo, ¿están de acuerdo, no? Cuando yo ya, por ejemplo, cuando yo ya no vendo lo suficiente, pero estoy gastando más de lo que vendo, entonces corro el peligro de caer en la bancarrota. Entonces, cuando hablamos de homeostasis, se refiere a que yo, para no caer en la bancarrota, ¿qué es lo que hago? Pues reducir mis gastos. ¿Y cómo reducir yo mis gastos? Por ejemplo, pues, no sé, recortando personal. Entonces, me deshago de una parte del personal y vuelvo a equilibrar. Entonces se habla de que logro un equilibrio homeostático, ¿no? O estoy realizando una homeostasis. Estoy compensando cambios, ¿sí? Para poder mantenerme y preservarme. ¿Sale? ¿Alguien vio, por ejemplo, la película de Matrix? Pues ya no les tocó, sí. Es muy buena, deberían de ver la trilogía, también es de esas películas de tengo que verlas antes de morir. Nadie ha visto Matrix, porque ahí hay un ejemplo bien claro de lo que es sistema. Minerva, no, no sé si Cristina o Nick hayan visto Matrix. Yo creo que sí la vi una vez, pero ya no me acuerdo bien. Ok, entonces pues, no, es no. Voy a platicar. Yo no, profe. Tampoco Nick. Vaya, a ver, les platico tantito para también ejemplificar más esto. Matrix es una película que pone, ¿no? En entredicho esta cuestión de qué es la realidad. Y la película va de que llegamos a un punto, se supone que llegamos a un punto tecnológico, evolutivo, en el que ya la inteligencia artificial y las máquinas con inteligencia y se crearon androides y todo este rollo. Entonces las máquinas llegaron a un punto tal que pues ya, ¿no?, desarrollaron una conciencia humana. Ya no eran meras herramientas, ¿no? Como ya tenían conciencia pues se rebelaron, pues, ¿no?, contra la humanidad. O sea, llega un punto en el que dijeron, oye, ¿por qué yo voy a estar haciendo tu trabajo, etcétera, etcétera? Entonces, pues obviamente los humanos dijeron, oye, pues es que yo te creé, eres mi máquina, etcétera, etcétera. Y viene este conflicto, ¿no? Esta pugna de la libertad que exigían las máquinas, de que decían, pues yo no tengo por qué servirte, ¿no? O sea, yo soy lo suficientemente capaz de mantenerme, etcétera. Entonces chocaron. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay una guerra, ¿no? Entonces los humanos dicen, sí, te quieres poner con tu creador. Bueno, pues vamos a pelearnos, ¿no? Entonces los humanos comienzan una guerra contra las máquinas. Y para no hacerles el cuento largo, pues básicamente las máquinas, pues imagínense, una máquina no tiene que dormir, no tiene que comer, no se enferma y pues vaya, ¿no? Entonces,
lleva las de ganar, tiene ventajas, ¿no? Sobre los humanos. Entonces los humanos dicen, ok, pero las máquinas necesitan de energía. Entonces vamos a quitarles ese suplemento de energía. Ahí ya estamos hablando, ¿no? De la parte del sistema. Entonces, ¿qué es lo que hacen los humanos, no? Les quitan todas las posibilidades de obtener energía eléctrica y las máquinas dicen, ah, bueno, pues voy a agarrar el sol como una fuente de energía y la voy a transformar en electricidad y voy a seguir viviendo. Los humanos en su último intento desesperado, lo que hacen es quemar el cielo, ¿no? Entonces lanzan unos químicos que crean como nubes negras y ya no dejan pasar los rayos del sol. Dicen los humanos, bueno, no importa, ¿no? Nosotros tenemos invernaderos y formas de cómo seguir haciendo nuestra comida. Y las máquinas dicen, ok, ya nos quitaron la luz del sol, ya no tenemos fuentes de energía, ¿de dónde vamos a sacar energía para seguir viviendo? Y entonces lo que hacen las máquinas es que agarran y pues siguiendo con esta guerra, esclavizan a todos los humanos, los conectan a las máquinas y los usan como pilas, básicamente. Y entonces, para que los humanos ya no se rebelen y ya no sigan con estos deseos insurgentes, los duermen y los meten en una simulación de la realidad, que es lo que se llama la Matrix. Entonces, los empiezan a cultivar a los humanos, ¿no? Entonces, los empiezan a reproducir y ya todos los humanos, en realidad, todos ya nacen en cautiverio y todos los humanos que nacen, pues ya nada más los agarran y los conectan a una máquina, pero ellos están durmiendo y en este sueño ellos están viendo una simulación de la realidad que es creada por esta computadora, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, las máquinas, por ejemplo, en esta noción de sistema, encontraron este equilibrio homeostático de me quitas la electricidad, pues ahora ocupo a los humanos, ¿no? Como para regular mi sistema y pues continuar existiendo, ¿no? Como sistema que soy, como este sistema computacional. Entonces, bueno, por eso les decía que si no hayan visto esa película, porque de repente también hay muchos buenos ejemplos en el cine sobre que nos ayudan a ejemplificar esta parte. Entonces, vaya, eso básicamente, ¿no? Es también parte de la noción, ¿no? De la orientación hacia el objetivo, el equilibrio homeostático, ¿sí? También es una característica ahí importante. Nos dice, sus expectativas o preceptos sociales determinan cómo debe la organización realizar su objetivo, ¿no? Vamos a ver el segundo punto. A ver, esperen un momento, nada más. Se me abrió aquí una cosa. Ya. Ya. Segundo punto. Nos dice también, ¿no? En la segunda característica de las organizaciones como sistema social es acción recíproca con el medio ambiente. Es decir, las organizaciones van a tener o son consideradas como sistemas parciales. Dependen de elementos fuera de sí mismos, ¿sí? Dentro de un sistema social que las abarca. Ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Cuando veíamos la noción de sistemas abiertos y cerrados, ¿no? En este caso, las organizaciones necesariamente pues son sistemas abiertos, ¿no? Estas organizaciones desde la parte empresarial. Y estas, como dice aquí, ¿no? Dependen de elementos fuera de sí. Esta dependencia en qué consiste, ¿no? Pues consiste, como ya lo habíamos mencionado, en cuestiones económicas, en cuestiones políticas, en cuestiones de salud. Hablábamos, ¿no? Justamente de estas que están además en constante cambio, ¿no? Y además están en constante interacción. Ya lo veremos más adelante en un esquema que traigo. Pero bueno, esta constante interacción de energía, cuando menciono energía me refiero a esta dinámica, por ejemplo, de comprar, vender, ¿sí? Este intercambio continuo, a eso me refiero con energía. Entonces, acción recíproca, ¿no? Nos dice,
Las organizaciones están en una constante relación de intercambio con su medio social. El sistema es abierto en cuanto se adapta a las variaciones del medio ambiente y cambia también su estructura. Otra cuestión importante aquí, ¿no? U otra idea que hay que rescatar es esta noción del cambio, ¿no? El estar en interacción constante con un medio externo al sistema implica también necesariamente la necesidad de cambio o de considerar que los cambios van a ser otro factor constante en esta dinámica. Dice, hay transformaciones en relación a los miembros sin disolver ni perder su identidad. Esta propiedad se llama ultraestabilidad, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones también en esta dinámica de cambios y esta acción recíproca, ¿sí? Es que además de que se habla de cambios, se habla de ultraestabilidad cuando no se pierde, ¿no? Este sentido de identidad del sistema. Es decir, ¿quién soy como empresa? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi misión? ¿Sí? Nos dice, puede haber transformaciones en relación a los miembros, recordemos, ¿no? Estas nociones de membresías que se traducen justamente en estas contrataciones, ¿no? En estas adquisiciones a la empresa y estas salidas que tenemos también, ¿no? De trabajadores de una empresa. Entonces, hay un flujo constante, ¿sí? Por ejemplo, en relación a los miembros, pero no se pierde nunca este sentido de quiénes somos, aunque estemos también en contacto con ese medio. Entonces, a eso se refiere la acción recíproca, ¿no? Con el medio ambiente. Vamos a ver el tercer punto. El tercer punto es la autopreservación. Ya lo habíamos comentado anteriormente cuando hablábamos de la homeostasis, ¿no? Que es estos cambios para equilibrar. Autopreservación. Nos dice, es el presupuesto para que puedan alcanzar su fin objetivo de manera continuada. Es decir, que en tanto haya grupos de personas dentro o fuera de la organización que estén interesados en su rendimiento, actuará en defensa de su preservación. También contribuirán a la preservación de una organización aquellas personas para las cuales esta es de utilidad. Mientras las personas se identifiquen, fíjense, nos mencionan otra vez el sentido de identidad. Mientras las personas se identifiquen con una organización, se preocuparán por su conservación, ¿no? Entonces, de la mano, ¿no? Con estos esfuerzos conscientes hacia un objetivo que veíamos en el punto número 1, ¿sí? Vemos aquí una serie de premisas que ayudan, ¿no? A soportar o a conectar, mejor dicho, estas ideas, ¿no? Entonces, la importancia básicamente, ¿no? Que tiene que las personas que participan en las organizaciones sean conscientes, ¿sí? Tengan estos esfuerzos de manera continuada, porque de esta manera, como dice, van a actuar, ¿no? En defensa de la preservación de la misma. Retomando el ejemplo de, ¿no? De la gente que está ahí trabajando para que te cambies de compañía de teléfonos. Ahí, por ejemplo, pues no se observa, ¿no? Estos esfuerzos. Vaya, yo sé que o sea, por ejemplo, Telcel, ¿no? No se va a ir a la quiebra de la noche a la mañana porque las personas que trabajan en esa calle no estén haciendo su trabajo. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque ya es un sistema tan grande y tan complejo que puede encontrar equilibrio homeostático, ¿no? De diferentes formas. Pero vaya, como mencionamos también en la teoría de los sistemas, ¿no?
hasta el más pequeño cambio o la más pequeña influencia altera, ¿sí? Altera el sistema o causa alteraciones, ¿sí? En el sistema de manera general. Entonces, el hecho, por ejemplo, ¿no? De que se observen estos ejemplos ahí, por muy pequeños que sean, ¿sí? De alguna manera, ¿no? Están influyendo o están afectando. ¿Y cómo es que afectan? Por ejemplo, vamos a hacer la revisión ahora también del lado, ¿no? El trabajo de esta gente. Este, este tipo de trabajos, por ejemplo, se llamaban o se suelen llamar ventas por canvaseo. Anteriormente, este tipo de puestos tenían un sueldo fijo. Inclusive tenían hasta esquemas de contratación eh, más directos, más estables o menos precarios, si lo quieren ver así. ¿A qué me refiero? Anteriormente, ese tipo de ventas por canvaseo implicaban que la empresa como tal, por ejemplo, Telcel, te contrataba y te decía, ok, te voy a contratar para que tú trabajes de tal a tal hora y tu trabajo va a ser traer gente y hacer que se cambien a nuestra compañía. Tienes un sueldo fijo, tienes prestaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó cuando no había esta conciencia del objetivo? Ponías a la gente, ¿no? Decías, ok, vas a estar en esta plaza y aquí está tu isla y aquí está el material y órale, ¿no? Empieza a atraer clientes. Y las conductas, por ejemplo, que se observaban, eran las mismas. La gente agarraba y empezaba a platicar, a jugar, oiga, así sin ganas, ¿no? Oiga, ¿no le interesa? No, ah, bueno, pues a mí tampoco. Y entonces les empezó, digamos, como que o sea, a perder el sentido, a perder el objetivo de. El sistema, obviamente, comenzó a tener repercusiones en cuanto a niveles de productividad. Tanto así que se tuvo que reestructurar, decía yo, ¿no? Si no estás atrayendo clientes, pero estás gastando en sueldos de esta gente, empieza a haber descompensaciones. ¿Qué fue lo que hizo el sistema para equilibrarse? Dijeron, ok, vamos a cambiar entonces la dinámica, vamos a quitar la parte del sueldo fijo, porque antes decías, ay, pues no importa si esta semana o en este quincena o en este mes, ahí nada más logré que se cambiaran 3. A mí me da igual. A mí, yo sigo ganando lo mismo, ¿no? Quincena con quincena. Así llame yo a 3 clientes o llame yo a 50, a mí me pagan exactamente igual. Así que me la llevo relax y ya, no me preocupo. Entonces, estas actitudes o por ejemplo, esta forma de perder el objetivo de afectó en la forma en la que el equilibrio homeostático tuvo que reestructurarse y entonces dejaron a estos perfiles o a estos puestos y lo pueden revisar en cualquier bolsa de trabajo, por ejemplo, de ventas. Todos ahora, o por lo menos, ¿no? Las empresas, Telcel, Movistar, así, todos van a ofrecer esto, ¿no? De que las remuneraciones van a ser de acuerdo al desempeño que tengas, ¿no? Entonces, si tú traes a tantos clientes, te voy a pagar en función de qué tanto estás logrando. Si no traes a nadie, no te pago. Así de sencillo. Entonces, cambió esa estructura, ¿no? Por ejemplo, de de las remuneraciones y de los contratos, porque inclusive, ¿no?
ya ni siquiera los contrataban directamente las propias empresas, sino que ahora llegaban, ¿no? Por medio inclusive de outsourcing, es decir, una tercerización del trabajo, es decir, un tercero suministraba ahora personal para realizar esas labores y ya ni siquiera tenías tu contacto directo con la empresa para la que estás trabajando. Entonces, fíjense todas las modificaciones que hubo que, por supuesto, implicaron pues un despojo de derechos, ¿no? Una precarización del trabajo, porque pues básicamente estás ahora, ¿no? O las modalidades en las que ahora contratan a la gente para ese mismo trabajo, pues son vistas como muy abusivas, porque es básicamente de, ay, pues mira, si quieres irte a jugar ahí a la calle esta, ¿no? Que les comentaba. Si quieres irte a jugar, a comer, a fumar, a echar novio, hazlo. No traigas clientes, ¿no? O sea, de ti depende lo que tú generes, los cambios que me traigas, pues es lo que vas a ganar. Si no quieres hacer nada, pues no. Y hasta ese punto, ¿no? Porque si también no tienes unos índices de que, no, pues es que tú de plano no me traes, ya van 2 semanas y no has traído gente, pues te corro aparte, ¿no? Y lleno ese lugar con alguien más, ¿no? Aparte de que no te estoy pagando un salario fijo, todavía, ¿no? Están en esa cuestión de, pues te corro y punto. Entonces, pues, fíjense, ¿no? O sea, también, sí de un lado podemos decir, pues sí, ¿no? Es una situación laboral muy precaria, pero vaya del otro lado, o analizándola del otro lado, desde el lado sistémico, pues vemos que de alguna manera el sistema pues tuvo que compensar de alguna manera para evitar tener pues esta salida, ¿no? Esta fuga de capital. Entonces, vaya, ¿no? Y con esto, pues, ¿qué es lo que logró? Esta autopreservación, ¿no? Para no perder. Recuerden que, pues, el principio, ¿no? De todas las empresas es siempre, ¿no? Generar más utilidades a menor costo, ¿no? Siempre ha sido la regla de oro, ¿no? De las organizaciones. Entonces, vaya, bajo esta idea, ¿no? La autopreservación actúa y actúan estas medidas homeostáticas. Entonces, interesante, ¿no? Ahí pensar cómo es que funciona, ¿no? De repente, la cuestión de los sistemas. Vamos a ver el cuarto punto, que es la integración. Nos dice, el sistema social presupone, si no quiere desmoronarse, una cierta coherencia entre sus partes. Es decir, ¿no? El propio sistema debe, ¿no? En cuanto a nivel funciones, en cuanto a cómo está integrado, en cuanto a cómo es la estructura, pues debe de tener una lógica. Dice, a ese mínimo necesario de integración, sirve no solo la cooperación, sino también la coacción, ¿no? Entonces, esta noción de integración nos está proponiendo, ¿sí? Que debe de haber tanto trabajo cooperativo, pero también castigo, ¿no? La coacción significa justamente, ¿no? Estas normas, ¿no? Que sancionen y, como ya dijimos, en pro de mantener el propio sistema. Dice, cuanto más se identifiquen sus miembros con la organización o cuantas más ventajas personales obtengan con su calidad de miembros, más dispuestos estarán a cooperar. Va retomando este ejemplo que hemos venido trabajando de la gente que trabaja en esta de ventas por Canvaseo de Telcel. Fíjense, ¿no? Ahí vemos también cómo existe, ¿no? Esta parte. Nos dice, cuanto más se identifiquen sus miembros con la organización, más ventajas personales obtengan, pues más dispuestos estarán a cooperar. Aquí lo que vemos, ¿no? En este caso que estamos analizando,
es justamente lo contrario, es justamente la coacción, es decir, la amenaza, las medidas de sanción para los miembros para lograr. Lo que no estamos viendo en este caso es una identificación de los miembros. Tengo por ahí un artículo publicado justamente sobre la cuestión de la identidad. Se los voy a compartir ahí en el Moodle. Esta fue una investigación que realicé justamente en relación al sentido de identidad, a la motivación, y en este caso a la variable la llamé sin sentido, ¿sí? De las personas que están trabajando o están contratadas básicamente en estos regímenes tercerizados o llamados así outsourcing. No sé si aquí sí se entienda esta noción de trabajo tercerizado o outsourcing. Sí, sí, estamos en el mismo canal. Si no, dígame para que lo explique. ¿Sí se entiende? Ok. El outsourcing, sí, o trabajo tercerizado, es una modalidad, sí, que no es nueva, surge por ahí en la década de los 90. Es una modalidad que existe para, hoy en día, y hace ya bastantes años, que se ha ocupado para despojar a los trabajadores de los derechos. ¿Qué implica el outsourcing? Vaya, la idea original no era esta, ¿no? Porque decía yo, en México comienza por ahí más o menos de la década de los 90, pero en realidad tiene orígenes en Estados Unidos y en la década de los 70. El outsourcing o trabajo tercerizado implicaba, ¿no? Un esquema de contratación para eficientar y para ofrecer una alternativa justamente a la autopreservación de las empresas. ¿A qué me refiero? Que para que las empresas, por ejemplo, no tuvieran que estar despidiendo gente o tener que estar haciendo reestructuraciones agresivas cuando tenían o experimentaban ciertas amenazas, lo que se hacía es que se creaban una suerte de contratos temporales, pero estos contratos temporales no eran directamente con las empresas, sino con un intermediario. Entonces, este intermediario tenía esta relación legal directa con el trabajador y este intermediario mandaba al trabajador a la empresa que lo requería solo por cierto tiempo. ¿Cuál es la finalidad? Como dije, ¿no? Ahorrar costos, eh, reducir gastos, ¿no? Prevenir fugas de capital y demás. Ejemplo, en las empresas, ¿no? Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una empresa, ¿no? Pensamos en la Volkswagen. Y esta empresa Volkswagen, esta armadora de coches, por ejemplo, de repente tiene rachas, vamos a decir, o temporadas, ¿no? En donde la exigencia de la producción aumenta, ¿no? Entonces de repente, ay, pues resulta que el dólar está muy barato y entonces ahora la gente está comprando más coches y necesitamos producir más, ¿no? ¿Cómo puedo producir más cuando tengo un número definido de trabajadores en turnos? Necesito más gente, más turnos para producir más. Pero esto que implicaba que yo, por ejemplo, como dueño, tenía que contratarlos
Y una vez que los contrataba, pues ya me veía yo obligado como patrón a cumplir, ¿no? Con todo lo que me marca la ley. Seguro social, Infonavit, utilidades, vacaciones, todo, ¿no? Los lineamientos de ley que yo debo de, como patrón, con mi trabajador. ¿Qué es lo que pasaba? Terminaba, por ejemplo, la etapa de la época de la alta demanda y regresábamos a una nivel de producción normal, ¿no? Se nos disparaban los picos, ya este, logramos satisfacer, ¿no? Esta demanda, regresamos a la etapa normal. Pero ahora tengo más trabajadores y ya no tengo esa demanda tan alta. ¿Qué hago con esos trabajadores? Es básicamente lo que pasaba. Entonces, justo por eso surgió esta noción del outsourcing, ¿no? Este tercero o este intermediario, ¿sí? Que contrataba a la gente para mandarlos a trabajar, por ejemplo, a la Volkswagen, pero ahora bajo estos esquemas de contratos temporales, que además libraban a la empresa de una relación u obligación directa para con esa persona. De hecho, no sé si esto ya les empiece a sonar, quizá a ustedes o lo hayan visto a lo mejor en el caso de algún familiar. Pero, ¿qué es lo que pasaba entonces? En México se empezó a hacer ya empezó a pulular este esquema de trabajo tercerizado. ¿Por qué? Porque para las empresas o para los dueños de las empresas era hermoso, ¿no? Porque era así como de, mira, perfecto, yo solamente pago los salarios y no me tengo que preocupar de pagar nada más porque yo estoy subcontratando a una empresa para que me mande gente, para que venga a hacer el trabajo, pero el día de mañana, cuando ya no la necesite, sin problemas les puedo decir, aquí terminamos, adiós, y no me puedes exigir nada, ¿no? En sentido de compensaciones como liquidaciones basadas en antigüedad. No me puedes pedir nada porque yo, o sea, como tal empresa, no te contraté a ti. Yo contraté, digamos, a la empresa El Patito Feo y la empresa El Patito Feo es con quien tú tienes el contrato, no conmigo. Entonces yo me lavo las manos. Y esto pasaba muchísimo. Decía yo, las empresas de repente entonces empezaron a abusar de esta modalidad y su plantilla de trabajadores, su plantilla operativa, pues la gran mayoría era outsourcing. Y entonces con outsourcing, como ya dije, te ahorras el pago de seguros, el pago de Infonavit, el pago de todo lo que tú quieras. Y cuando ya no los necesitas o quieres reducir tus gastos o tus costos de producción, te deshaces de ellos. Y entonces siempre estás, digamos, siempre hay más utilidades que gastos. Y por otro lado, la gente de repente que a lo mejor ya llevaba 2 años, 3 años trabajando en la empresa y de repente eran despedidos, era un tema de, oye, pero mi liquidación, y no les daban ni un peso. Y entonces era tema de, no, pues es que yo voy a demandar porque me corrieron y no me dieron nada y no me respetaron mi antigüedad y no me pagaron nada. ¿Y qué es lo que se encontraban? Que cuando querían hacer algún movimiento demandando a la empresa, pues resulta que no, la empresa no tiene ninguna responsabilidad contigo porque a ti te contrató empresa El Patito Feo para que tú fueras a trabajar allá. Y cuando, ok, ya ibas y querías demandar a empresa El Patito Feo, decía El Patito Feo, a ver, no, es que yo simplemente firmaste un contrato de outsourcing en el cual ganabas tanto, pero no tienes derecho, ¿no? A la antigüedad ni a ninguna prima de nada, porque pues yo simplemente te contraté para que fueras a trabajar allá.
sí me explicó, una forma como de lavarse las manos. Y legalmente no les podían hacer nada, porque desafortunadamente estas lagunas legales, ¿sí? Estas áreas grises de la ley, pues permitían, ¿no? Que existieran estos esquemas de trabajo y estos esquemas de contratación, ¿sí? En donde la gente no tenía, como ya dije, ¿no? Era despojada de la mayoría de sus derechos y pues todo el tiempo estaba viviendo en esta precariedad de, pues el día de mañana me pueden decir hasta aquí, gracias, ya no te presentes y ya, o sea, no gano nada, o sea, así me quedo, o sea, sin trabajo de un día al otro y vaya, ni siquiera tengo un pago proporcional a, o sea, no tengo nada, ¿no? Entonces, ese tipo de esquemas de outsourcing abusivo pululaban, ¿no? Mucho, sin querer politizar esta cuestión, pero vaya, se supone, ¿no? Que cuando entró Andrés Manuel, se habló de una revisión a los esquemas de outsourcing, ¿no? Abusivo, y se habló de regularlos y demás, pero no quiero ahí politizar esa parte, entrar en detalles, pero bueno, básicamente así estaba ocurriendo, ¿no? En muchos lugares. Y los outsourcing, ¿no? O estas empresas terciarias, ¿no? Estos terceros, estos intermediarios, pues eran los que salían más beneficiados, ¿no? Porque pues eran los que recibían, ¿no? Básicamente las ganancias y ayudaban a las empresas a despojarse de esas responsabilidades. A las empresas no las puedes demandar, ¿sí? Le quitas todos los derechos a los trabajadores. A cambio, vamos a ponerlo entre comillas, porque ni siquiera era en todos los casos, a cambio, lo que recibía una persona contratada por outsourcing era, vamos a decirlo, quizás sueldos por encima del promedio, ¿no? Esa era como que un poquito la promesa. Pero no tenían las prestaciones, ¿no? En muchos de los casos, ningún tipo de prestación, ¿no? O sea, a cambio de pagarte un poquito más o de sueldos más atractivos, pues como decía, ¿no? Si llevabas 3 años, 4 años trabajando, pues no te respetaban antigüedad, te obligaban, por ejemplo, que cada 6 meses se firmaran nuevos contratos para con esto, obviamente, saltearte esta parte, lo que les decía, ¿no? De estas áreas grises que legalmente pues son válidas, pero que rompen, ¿no? Con lo que dice la ley en cuanto a continuidad para hablar de antigüedad. Porque pues imagínense, ¿no? Si tú estás firmando un contrato cada 6 meses, pues es como si estuvieras reiniciando tu tiempo. Pues aunque lleves 4 años trabajando así, legalmente, pues nada más llevas 6 meses, ¿no? Y eso pues no te, no te sirve de nada para cotizar en ningún lado, pues. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda, ¿sí quedó claro lo que es el outsourcing y el outsourcing abusivo que se lleva mucho a cabo? Sí. Ah, ok. Entonces decía yo que en el artículo que les voy a compartir, hice esta investigación justamente, ¿no? De este sentido de identidad de los miembros de una organización que estaban contratados bajo estos esquemas de outsourcing en relación a su sentido del trabajo, porque mi premisa o lo que investigué era básicamente, la hipótesis era que la gente que está contratada bajo estos esquemas de outsourcing que ya explicamos que despojan a la gente de todos sus derechos y los dejan en una precariedad laboral, pues no van a rendir o no van a aportar, no van a tener esta parte de la integración
con la organización porque no se reconocen como miembros de, se ven ajenos, aunque trabajen en el mismo lugar, en las mismas oficinas, donde está la gente que sí está contratada por la empresa, se perciben como ajenos, como invitados, como extraños. Y esta extrañeza genera que no rindan, que no aporten, ¿no? Las capacidades, los talentos y demás. Esa era mi hipótesis, ¿no? Mi premisa. Y esto, por supuesto, actuaba en detrimento o actuaba en contra, ¿sí? Del funcionamiento o de la eficiencia de la organización. Y sin embargo, uno de los hallazgos interesantes que tuve es que era todo lo contrario, ¿no? O sea, uno podría suponer que si estás trabajando en un lugar en el que sabes que el día de mañana, si quieren, te dan las gracias y no te tienen que dar nada más, pues no vas a tener estos ánimos o no vas a tener siquiera esta seguridad y por lo tanto vas a decir, ay, pues medio voy a hacer, medio voy a trabajar. Por supuesto, esto se hizo nada más en una empresa, en este caso fue una escuela, ¿no? Del sector privado donde hice esta investigación. Vaya, no lo podría yo proyectar así a los diferentes rubros, ¿no? De otras empresas, pero por lo menos aquí donde hice esta investigación, donde yo creía que el esfuerzo iba a estar disminuido por esta idea de que como no me percibo como parte de, pues entonces no voy a rendir, o sea, si me siento en esta precariedad, pues no voy a dar lo mejor de mí. Y al contrario, lo que encontré fue que esta gente estaba dando lo mejor de sí, pero motivados por una falsa idea, vamos a decir, o una creencia de que si demostraban ser mejores, si dejaban todo de sí en esa empresa, iban a ser absorbidos. Entonces, esa era la idea que los movía para hacer lo contrario, ¿no? Para decir, sí, a ver, lo que sea, jefe, déjeme el trabajo, yo me quedo horas extras, yo hago lo que sea, ¿sí me explico? La gente en realidad lo que hacía era, dar lo mejor de sí con esta creencia de que entonces la empresa iba a decir, ah, mira qué buen elemento, lo voy a contratar directamente y ahora sí va a tener prestaciones y seguro y todas esas cosas que por ley deberían de tener, ¿no? Y ahora más bien es como una motivación, ¿no? Casi como el niño que se porta bien para que Santa Claus le traiga, ¿no? Si te portas bien todo el año, entonces cuando debería de ser por ley, ¿no? Pensando en este sentido del trabajo, que una cuestión de seguro social, de utilidades, de prima vacacional, etcétera, etcétera, pues se le tiene que dar a los trabajadores, ¿no? Y hoy en día, por lo menos en esa institución, funcionaba más bien como este motivador de si te portas bien y me das todo tu talento, quizás te contrate directamente y ya no vivas en esta precariedad. Entonces está interesantísimo, ¿no? Esos hallazgos que encontré. Y conectado con esta idea de la integración, decía yo, ¿no? Entonces, cuanto más se identifiquen, o sea, sí lo podemos ver un poquito reflejado. Cuanto más se identifiquen sus miembros con la organización, más ventajas personales. Y aquí, por ejemplo, lo que contaba de que la gente que estaba en estos esquemas de trabajo tercerizado, que yo suponía, o mi hipótesis era que, pues entre menos se sintieran identificados, menos se sintieran parte, pues menos iban a optar. Vi que no, por lo menos en esta organización, vi que más bien era lo contrario, pero por este deseo aspiracional de querer ser aceptado dentro, ¿no? Entonces, pues vaya, eso tiene otras implicaciones sociológicas también muy fuertes, ¿no? Porque pues, imagínense los esquemas sobre los cuales estamos trabajando, sobre los cuales está funcionando esta sociedad, y vaya, ¿no? Esto habla también de un cierto nivel de explotación, porque vaya, la empresa bien puede decir, ajá, pues mira, tú sigue creyendo
que si sigues portándote bien y haciendo el doble de trabajo y todo, y un día te voy a contratar, y pues ese día puede no llegar nunca, porque recordemos de nuevo, ¿no? ¿Qué le conviene más a las empresas? Ahorrarse, ¿no? Y como ya dije, no todo este tipo de gastos, y todavía de eso que me lo ahorro, estoy teniendo, ¿no? Una colaboración muchísimo más activa. Pues perfecto, ¿no? Así que mientras sigas creyendo que va a ser así, pues, ¿no? Dame tu talento, dame tus años, dame tu vida, y pues yo me sigo ahorrando y mira, estamos a gusto. Desafortunadamente así actúan las empresas, ¿no? O sea, insisto, no estoy generalizando, pero por lo menos aquí donde hice esta investigación, ese era, ¿no? El supuesto. Este mismo supuesto lo he visto en otras empresas, por eso de repente digo de manera general empresas. Pero vaya, no es como generalizar de el 100% de las empresas en México son así. Por supuesto que no, habrá las que no, pero por lo menos en mi experiencia, la mayoría de lo que he podido observar y ver, así es, ¿no? O sea, trabajan bajo estas ideas, tristemente. Pero bueno, vamos a avanzar. Vamos ahora y vamos a ver 3 teóricos de los más importantes que dicen para ver esta construcción de los componentes de la organización como sistema social, ¿no? Ya vimos sus características. Ahora vamos a ver los componentes, pero antes de hablar de los componentes, vamos a sentar a los principales teóricos sobre los cuales se construyen estas ideas. Dice Minerva, tiene mucha razón, inclusive con las nuevas reformas, algunas empresas cambiaron las prestaciones y salarios para los nuevos empleados. Así es, ha habido algunas reformas bajo esta idea, ¿no? De eliminar el outsourcing abusivo, pero vaya, han encontrado los huecos, pues, ¿no? Donde acomodar las cosas para que esto se perpetúe, ¿no? Siga funcionando de esta manera, ¿no? Desafortunadamente. Y pues, bueno, ¿qué podría yo decir a ese respecto, no? Sociológicamente, pues, por supuesto que esto es reprobable. ¿Por qué? Porque pues está dañando a los sectores poblacionales, al sector del trabajo en México. Mucha de la calidad que se tiene en la producción, y cuando menciono calidad la estoy pensando en el sentido negativo, es decir, la mala calidad de repente que se tiene, pues también es por culpa de esto, ¿no? O sea, de estas cuestiones anímicas y motivacionales que sufre la gente. Lo he podido observar también, ¿no? He podido entrevistar gente a este respecto, investigaciones cualitativas en las cuales me narran sus sentires, sus experiencias, su dolor, su pesar, y vaya, veo cómo esto golpea muy fuerte a la parte, ¿no? De la sociedad. Por parte, si lo vemos desde la perspectiva organizacional y sistémica, vaya, dices, pues sí es funcional, ¿no? Es una estrategia homeostática para preservar. O sea, puede sonar cruel, sí, ¿no? Pero está cumpliendo su cometido. De lo que sí estoy seguro es que esto a la larga va a desembocar en cuestiones, vaya, no lo digo yo, me baso en la historia del mundo. En tarde o temprano esto va a explotar, ¿no? Porque va generando eh, desesperación y frustración, ¿no? En la gente. Y como dije, no lo digo yo, sino la historia ha probado, ¿no? Que siempre cuando hay regímenes abusivos, siempre termina en rebelión. Las revoluciones
siempre han estado encausadas por esta frustración social cuando hay un desequilibrio, ¿no? Cuando hay un abuso de parte del poder hacia la gente desposeída. Y estoy seguro, ¿no? Que es cuestión de tiempo de que estos esquemas pues van a llegar a un punto, ¿no? de desequilibrio tal que va a generar una revolución. Hay una película, ahorita que me acuerdo, muy recomendable por si no la han visto también, que se llama Nuevo Orden. ¿Alguien ya vio esa película? Está en Amazon. Nuevo Orden. Es de un, No. es de un director que se llama Michel Franco, algo así. Ok, también como recomendación, véanla, por favor, porque también está muy interesante, o sea, como que presenta una posibilidad de esto que estoy hablando, es como una posibilidad de lo que podría ocurrir, ¿no? Es una película que habla justamente de que el hartazgo social, el desequilibrio, la pobreza, llegaron a tal punto que de repente la sociedad, ¿no? Da un golpe de estado, ayudado con los militares en México, y básicamente, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido en muchas revoluciones, ¿no? Ahora sí que las gentes de clases bajas, medias, se voltean contra la clase alta, que son los menos, y les expropian todo con base en la violencia, ¿no? Es como un México ahí bien distópico el que plantea Michel Frank. Y pues así, ¿no? O sea, te cuenta la historia de que están en una mansión ahí en el Pedregal, no sé qué colonia ahí en Ciudad de México, y así, ¿no? De la nada, de repente, toda la gente que pues, pertenece a otro sector socioeconómico agarra, o sea, hasta los propios trabajadores de ahí, empiezan o sea, como zombies, vamos a decir, o sea, se vuelven locos, por así decirlo, y pues empiezan a quitarles todo, o sea, decir, ya estuvo bueno y pues empiezan a apropiarse de todo. Y bueno, ¿no? Hay una interesante visión distópica de lo que podría pasar, ¿no? Cuando continuara o si continúa este desequilibrio, ¿no? Entre la riqueza que cada vez es más notorio, pues, en el país, ¿no? O sea, como dicen por ahí, cada vez hay más pobres y cada vez se nota más la línea, ¿no? De los que tienen más. Y vaya, vean la película, es muy interesante, ¿no? Nuevo Orden. Pero bueno, continuando decía yo, vamos a ver ahora los teóricos, que son la base, ¿no? Y vamos a ver ahorita cómo muchas de estas ideas están reflejadas en los componentes. Vamos a ver primero a Chester Barnard, ¿no? Que ya lo mencionamos anteriormente. Nos menciona, ¿no? Que la descripción de los componentes de la empresa como sistema social es una perspectiva general y ampliamente aceptada en la teoría y la literatura de la administración de las organizaciones. Diversos autores y teorías han contribuido a esta visión, básicamente, ¿no? Entonces vamos a revisar algunos de ellos. Chester Barnard dice, propuso el concepto de organización como un sistema social y enfatizó, ay, perdón por mis subrayados, les digo que luego me voy chueco. Dice, y enfatizó la importancia de la cooperación y la comunicación. Aquí está uno de los aportes más importantes, ¿no? Que ya habíamos mencionado. La cooperación y la comunicación entre los miembros de la organización. Decía yo, ¿no? Que estas nociones de repente no eran tan estudiadas como lo han sido, ¿no? Por lo menos los últimos 20 años. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos a Peter Drucker, también importante que lo tengamos, lo vamos a estar citando constantemente. Dice, destacado teórico de la administración, Drucker enfatizó la importancia
de las personas como componentes clave de las organizaciones y cómo la cultura, los valores y la estructura organizativa influyen en su desempeño. Vamos también ahorita, espero que me dé tiempo, llegar a hablar de la parte de la cultura organizacional, también como este elemento del sistema social, porque pareciera, yo creo que es uno de los elementos menos atendido y que repercute más cuando no hay una correcta cultura organizacional. Entonces, bueno, ahí estaríamos rescatando, ¿no? Lo que nos dice Drucker. Edgar Schein, ¿no? También dice, se centró en la importancia de la cultura organizacional, cómo influye en el comportamiento de los individuos y los grupos dentro de la organización. Entonces, pues, de estos tres teóricos, ¿no? Vamos a ir construyendo esta visión holística de de los componentes. Ahora sí ya pasamos a hablar acerca de los componentes de la empresa como sistema social. Es decir, cuando vemos a las empresas, ya dijimos, es un sinónimo, empresa, organización, sistema, obviamente cuando cumplen las características que ya hemos estudiado anteriormente. Cuando cumplen, podemos entenderlas como sinónimos, ¿no? De este sistema. Ahora bien, ¿cuáles van a ser estos componentes? ¿No? Ya vimos las características que deben de tener como sistema. Ahora, ¿de qué se componen? ¿No? ¿Cuáles son todos los elementos? Aquí los vemos. Hablamos de, déjame poner mi láser. Hablamos de individuos, de estructura, de cultura, de procesos, de recursos humanos, relaciones laborales y del ambiente, ¿no? Esos van a ser los componentes que conforman, ¿sí? A las empresas vistas como sistemas, ¿no? Las que en verdad tienen estas características. Vamos a empezar con la parte de individuos. Cuando hablamos de individuos, partimos, ¿no? Justamente de esta idea de que el hombre, justamente el ser humano, pues es un ser biopsicosocial. ¿Por qué decimos bio, psico y social? Porque por una parte, no partimos de que los seres humanos tenemos esta génesis de la biología. ¿Qué implica esta parte de tomar la perspectiva biológica? Que vamos a tener necesidades relacionadas a esa propia biología, ¿sí? En un segundo punto nos dice que el ser humano pues es también psicológico, ¿no? Es decir, que además de estas necesidades físicas intrínsecas al ser humano, vamos a tener también cuestiones referentes a la psique. Y finalmente, vamos a tener estas cuestiones relacionales, ¿no? Por eso se menciona que el ser humano de entrada es un ser biopsicosocial, ¿sí? Entonces, estos tres elementos biológicos, psicológicos y sociales, además de que están íntimamente relacionados, van a implicar también una serie de necesidades que se van a tener que satisfacer, básicamente, para hablar, ¿no? De una cooperación y de la realización en la vida. Para ejemplificar un poco esto, no sé si conozcan esta famosa pirámide, la famosa pirámide de las necesidades de Maslow, Abraham Maslow. ¿Sí la ubican? ¿Alguien la? Creo que, creo que sí, esta la revisan desde preparatoria, me parece. ¿Sí la han visto? Sí, ¿no? Ok. Para repasar un poquito, gracias, Minerva. Para repasar un poquito,
Abraham Maslow, ¿no? Decía justamente ahorita ad hoc de esto que hablábamos del ser biopsicosocial y las necesidades. Abraham Maslow exponía, ¿no? Que va a haber por lo menos 5 niveles de los cuales se deben de satisfacer para hablar de una autorrealización. Y esto lo vamos ahorita a comparar justamente, ¿no? Con 5 subsistemas, básicamente, que competen, ¿no? En la parte del individuo en relación con la empresa, ¿va? Entonces, pues decíamos, ¿no? Esta pirámide de necesidades básicas. Y decimos, pues, que el individuo en esta dinámica organizacional, por ejemplo, se incorpora básicamente a la organización, llevando consigo siempre este bagaje psicológico, biológico y social. Y esto implica que con base en eso, pues va a aportar, ¿no? A la organización, pues ya sea sus habilidades, sus destrezas, ahorita lo vamos a ver con otro diagrama ahí, sus habilidades, sus destrezas, sus valores, sus percepciones, lo que lo motiva, la forma de comportarse, las expectativas, las metas que va a tener, ¿sí? Y esto pues va a estar controlado, matizado principalmente por los elementos como es la personalidad y el temperamento, ¿no? Que es básicamente lo que nos vuelve individuos, ¿no? Cada uno de nosotros somos muy diferentes, ¿sí? Gracias a estos reguladores de la personalidad y el temperamento. Además, ¿no? Sumado a esto, otras variables como puede ser la inteligencia, los conocimientos, las competencias, ¿sí? Y pues todo esto, por ejemplo, se busca que esté en consonancia con el funcionamiento de la organización o poderlo alinear a una organización, pues para hablar de óptimo funcionamiento. Entonces, decíamos, así como lo muestra Maslow, ahorita repasando un poquito lo que decía, Maslow decía que primero vamos a tener, o el ser humano siempre va a tener las necesidades en este orden. Primero que nada va a tener necesidades fisiológicas. Y esas necesidades fisiológicas ya lo sabemos, ¿no? Van a ser el comer, eh, el resguardo, pues, satisfacer que no nos enfermemos, ¿no? El sexo por ahí también está considerado dentro de una de las necesidades fisiológicas, pero las principales pues son estas, ¿no? Las de la preservación, ¿no? Más básica, lo que necesitamos básicamente para vivir. Y ahorita lo vamos a ir empatando, ¿no? Con los 5 subsistemas, hablando en cuestión de la organización. En un segundo nivel dice que Maslow, ¿no? Que vamos a necesitar satisfacer cuestiones de seguridad, ¿no? Es decir, una vez que ya tengamos comida, sustento, casa, techo, ¿no? Formas de evitar o preservarnos, necesitamos cuestiones de sentirnos seguros, ¿no? De preservar, ¿no? Nuestra integridad. De ahí dice que una vez satisfecho esto, vamos a tener necesidades de pertenencia y de estima o valoración y finalmente las necesidades de autorrealización. Ahora bien, hablando, ¿no? Justamente de estas necesidades, decimos, en esta integración o cotejación con o sea, individuo y sistema, es que aquí está, herramienta de pluma, color. Eh,
Vamos a ver, ¿no? Que en este juego, en esta interacción individuo-sistema, va a haber o se va a clasificar en 5 subsistemas. Y el primer subsistema, ¿no? De este juego, de esta interacción individuo-organización, va a ser el subsistema instintivo. No sé si aquí tenga yo. A ver, aquí dice anotar. ¿Y dónde anoto? Es que estoy buscando aquí alguna herramienta que sirva como pizarrón. Entonces, texto. Creo que sí. A ver. Sí, ¿verdad? Sí se está viendo. Sí, sí se ve. Nada más que no sé si después se puede borrar. No, imagino que sí. Bueno. Entonces nos dice que el primer subsistema, decíamos, es el subsistema instintivo. Este va a estar también compuesto por necesidades fisiológicas o primarias. Sí, ya dijimos como el hambre, la sed, la respiración, la territorialidad, lo cual, pues, como se menciona, debe de satisfacer la organización para que el individuo pueda laborar con comodidad y con seguridad. ¿Recuerdan que al principio, la primera clase mencionaba, ¿no? Que cuando hablábamos de la transformación que sufrió el trabajo eh, a raíz de la revolución industrial y que comenzó la producción en masa, produjo las nociones de capital y demás, y que en un principio uno de los primeros fenómenos que se pudo observar fue justamente el que las personas, aunque trabajaban más, ahora sí que trabajo más y gano menos. Y llegaban a un punto en el que ya no les alcanzaba siquiera para comprar lo que producían en las fábricas, ¿no? O sea, a ese grado, a ese nivel de desequilibrio. Entonces, a nivel subsistema instintivo, se habla, ¿no? Justamente de que es una de las primeras necesidades que se deben de cubrir en esta relación individuo-organización o individuo-sistema o alinearlas, pues, para que pueda, ¿no? Y continuar el funcionamiento del mismo. Es básicamente lo que tiene que ocurrir, ¿no? Entonces, básicamente se habla de que las organizaciones pues deben de existir salarios competitivos, ¿no? Condiciones y condiciones laborales óptimas para que esta cuestión sea atendida o sea saciada, ¿no? Ese es uno de los primeros elementos. El segundo subsistema, lo vamos a llamar volitivo. Volitivo es voluntad, pues, ¿no? El subsistema volitivo, motivacional, si quieren, se va a referir básicamente a todas aquellas motivaciones secundarias o sociales y de autorrealización que guían las acciones de la gente, ¿sí? Entre estas necesidades, hablando individuo-empresa, se pueden encontrar, por ejemplo, cuestiones de reconocimiento,
de estatus, de afecto, de poder, de pertenencia. Y pues estos van a tener que ser, ¿no? Justamente eh, considerados o puestos en armonía con el sujeto. Entonces, si ya dijimos que el instintivo, oye, ya se me, no quiero que aparezca otro y no se borra, ¿cómo se borra? Bueno, ese lo dejo ahí. Yo quería mover este. Ah, ya vi. A ver. No se mueve. ¿Por qué no se mueve? No, hizo una raya. ¿Qué está pasando? No me deja mover. ¿Por qué no me deja mover? Ah, qué raras cosas. Así, quizá. Ya. Ya, perdón por las rayas esas que aparecieron. Sí. Decía yo entonces, el primer subsistema instintivo, como ya dijimos, pues entonces va a estar cubierto en esta parte. Conectándolo un poquito con la idea de la organización, ya habíamos dicho, sí, además de que se transforme o se traduzca en esta cuestión de sueldos competitivos, de cuestiones de seguridad, porque también este subsistema va a existir entre estos dos niveles, ¿no? Básicamente. Y cuando se habla, a lo mejor también, ¿no? O vinculándolo con la idea de necesidades de protección en esta interacción de sujeto y trabajo, se considera, por ejemplo, lo que se conoce como, lo voy a escribir esto en el chat. Ahí está. Se va a conocer, por ejemplo, se va a vincular con la idea de necesidad de protección y seguridad, con la idea de las CIMAT, que se traduce como condiciones y medio ambiente laboral. Es decir, además de que una empresa o en una empresa exista, como decía yo, estos salarios competitivos, estas oportunidades de crecimiento, es decir, esto que sirva para satisfacer las necesidades fisiológicas de la gente, también debe existir un nivel que considere, ¿no? La cuestión de la protección, ¿no? En ese sistema instintivo. Y a eso se le va a llamar CIMAT o condiciones y medio ambiente de trabajo. ¿Y qué va a entenderse por CIMAT? Las condiciones y medio ambiente de trabajo va a referirse justamente a esta noción de seguridad de en donde yo desarrollo mis actividades. Les comentaba, me parece que la clase pasada, que en una empresa, en una mueblería donde habíamos hecho un diagnóstico de clima, habíamos encontrado principalmente un grave problema en cuanto a esta dimensión de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Es decir, en esta mueblería habíamos encontrado que, para empezar, no había capacitación en cuanto a cuestiones de primeros auxilios. Obviamente, ¿no? Es lo básico, pues todo trabajo, hay riesgos, en algunos más, en algunos menos, pero en todos trabajos hay riesgos, ¿no? En cuanto a las condiciones y los medios ambientes. Aquí, al tratarse de una mueblería, decía yo, no había ni siquiera extintores, el espacio, hablando de las CIMAT, el espacio en donde se llevaban a cabo las actividades estaba peligroso. Decía, las extensiones eléctricas estaban así cruzándose, ¿no? Por el espacio. La gente se podía tropezar o jalar un cable, causar un corto. No había extintores, lo que también habla de riesgos de incendio. Decía yo, no había
A la escalera, por ejemplo, no tenía barandal, ¿no? Lo que implica también el riesgo de que se caiga la gente y demás. Entonces, conectándolo con esta idea del subsistema instintivo, que como ya dije, pues cotejándolo con lo que mencionaba Maslow, ¿sí? Va a existir entre estos dos niveles. Vemos, ¿no? Justamente cómo sí también, aparte de lo que menciona Maslow a nivel individual, ¿sí? Vemos cómo lo podemos conectar, ¿no? Con esta interacción entre sujeto y organización. Decía en el segundo punto, ay, a este no le puse 2. A ver si le puedo poner así. No, ¿por qué me pongo otra cosa nueva? Ah, me choca que las herramientas no operan como son. A ver si le doy doble clic. No, solamente me aparece. No. Bueno. En el segundo subsistema, decía yo entonces, ¿no? Que va a estar en relación a estas cuestiones, ¿no? De reconocimiento y pensándolo, ¿no? En función de la empresa, ¿no? De lo que aquí se habla, justamente, pues son cuestiones, por ejemplo, de motivación, de cuestiones de reconocimiento, de estatus, de pertenencia, ¿no? De la empresa. Aquí en el subsistema volitivo, ahorita que platicábamos, por ejemplo, de o les ponía el caso de del outsourcing, ¿no? De las empresas que subcontratan y demás y que no había cuestiones de identidad. Vaya, los trabajadores ni siquiera se podían reconocer como miembros de ese lugar en donde estaban, ¿no? No había, es decir, a nivel subsistema volitivo, pues carecían de esa parte, es decir, pensando en los individuos, había necesidades insatisfechas y como ya mencioné, haciendo un análisis de esto, ¿en qué se va a traducir? En que si hay necesidades insatisfechas, pues tenemos vamos a ponerlo así, un cortocircuito que va a impedir muchas de las ocasiones, ¿no? Que exista una consonancia directa. Es decir, quiero que se den cuenta todos los elementos que hay que analizar, por eso los estamos descomponiendo en partes, para cuando nosotros hacemos, por ejemplo, análisis a nivel organizacional, como ya dijimos, para resolver problemáticas en las empresas. Entonces, fíjense, ¿no? Todos los puntos que hay que tener y que hay que aprender además y tener en consideración justo para esto, ¿no? Para solucionar problemas. Y estas cuestiones, ¿no? Del reconocimiento de la identidad, pues va a ser, ¿no? Conectado justamente con esta noción de del subsistema volitivo. El tercero, este sí se nos va a dar 3. El tercero se llama subsistema cognitivo. El subsistema cognitivo, ese va a ser entendido como el conjunto de habilidades intelectuales, ¿no? La creatividad, la inteligencia, el análisis, la síntesis, es decir, todo lo referente a conocer, a cómo conocemos, pues, el razonamiento, que le van a permitir al individuo aplicarlo y desarrollarlo, ¿sí? Para ser reconocido, ¿no? Y en este caso, apreciado. Ese pues lo vamos a ubicar en esta parte, ¿no? O vemos, ¿no? Que tiene esta connotación de estima y valoración. En una empresa, por ejemplo, la forma que tienen las organizaciones o las empresas para desarrollar
esta parte del subsistema cognitivo, pues es básicamente la capacitación. Los ascensos, ¿no? Como estas motivaciones o estos premios por el desempeño. Y si lo vemos, pues conecta, ¿no? Con la idea de la necesidad de estima y de valoración, ¿no? Que va a necesitar la persona, ¿no? De hecho, uno de los objetivos, ¿no? Una de las razones de las empresas, como ya habíamos dicho también, es el desarrollo de sus integrantes. Y dentro del desarrollo de sus integrantes, las empresas, ya habíamos mencionado, están obligadas justamente a capacitar y a fomentar el desarrollo. Me parece que la clase pasada hablábamos, a ver, recuérdenme, o poníamos el ejemplo de que ahí existía de repente un desequilibrio entre lo que decía Weber del desarrollo, ¿no? De los individuos como una de las características de la organización, el desarrollo de los individuos versus lo que hoy vemos, ¿no? Y que ponía el ejemplo de que el fenómeno de que las organizaciones capacitaban y tenían fuga de talentos y eran absorbidos por otras empresas. Y sí se acuerdan que teníamos este dilema, ¿no? Que hoy se observaba también. Por una parte, las empresas decían, yo estoy gastando en capacitación y por otro lado, la gente se está yendo, ¿no? Entonces, les comentaba, habría que ahí sentarse a repensar y a analizar, ¿no? ¿Cuál es o qué es lo que estaba fallando? Porque, vaya, ahí se podría hablar de que existiera quizá algún desequilibrio, ¿no? A nivel individual, ¿sí? En cuanto a estas necesidades o en cuanto a estos subsistemas, ¿no? ¿Por qué una persona se está yendo normalmente de algún lugar? Porque hay necesidades insatisfechas muchas de las ocasiones. Y si no se saben ver, ¿no? Pues obviamente repercuten de esta manera. Pero como les dije, habría que revisar el casos o los casos en específico, porque esto sí no es un tema que se pueda generalizar, ¿no? Cada organización es única y habría que estudiar el caso en específico. Pero bueno, a eso se refiere, ¿no? Básicamente la parte del subsistema cognitivo. Luego está el subsistema es emotivo. El sistema emotivo afectivo. El sistema emotivo afectivo, perdón, pues como su nombre lo indica, ¿no? Va a ser esta parte de las emociones y los sentimientos que experimentan las personas en estas relaciones, ¿no? Justamente que establecen en las empresas, tanto con sus pares, ¿no? Como con la dinámica de la organización. Pero también, por ejemplo, con el desarrollo, ¿no? De sus tareas y de sus funciones, ¿sí? Y esto, por ejemplo, pues va a determinar, ¿no? También las cuestiones de satisfacción dentro de una organización. Entonces, el sistema emotivo, afectivo, ¿no? De la mano con el sistema cognitivo, pues también van a estar conectados. Vamos a ubicarlo acá, ¿no? O aquí, si quieren, para que estén como al mismo nivel del verde. Van a estar, ¿no? También conectados con esta parte, ¿no? De este nivel de satisfacción, ya tirándole a la parte de la autorrealización, ¿no? Por eso es que que no sale, es que no lo puedo mover. No quería que apareciera otro. Ahora ya se transformó en... quién sabe por qué pasa eso. Pero bueno. Decía yo, entonces, estos dos van a estar, ¿no? Pues, tratando de empatarlos con la pirámide de necesidades. Vamos viendo que van teniendo esas conexiones.
Y ya por último, porque parece que se me está terminando el tiempo, vamos al 5, que va a ser justamente el subsistema conativo. Y el subsistema conativo se va a referir a la amplia gama de conductas con que se manifiesta el individuo dentro de una organización. Los actos, los gestos, las actividades laborales, lo que manifiesta de manera diaria, ¿no? En sus ejercicios, en sus roles, ¿no? Esta noción de connotación, ¿no? De ahí viene la idea de conativo. Esta idea de connotación va a dejar ver mucho de lo que es, por ejemplo, en Maslow, el nivel de autorrealización, ¿sí? Cómo se comporta la persona, cómo son sus actitudes, como nos dicen, ¿no? ¿Qué es lo que está reflejando, sí, en conductas? ¿Qué es lo que está expresando a ese nivel para ver si está en consonancia con los niveles de autorrealización, ¿no? De los que hablaba Maslow. Entonces, en resumen, estos 5 subsistemas son también los que hay que tener en consideración cuando pensamos en el individuo, ¿sí? Deben de estar equilibrados y lo que hicimos ahorita fue empatarlos, por ejemplo, con la pirámide de necesidades de Maslow para que quedara un poquito más claro, ¿sí? De cómo a nivel organizacional se entienden como subsistemas, a nivel individual se entienden como necesidades, pero están, vaya, ¿no? O sea, tienen relaciones. Y ya para finalizar, porque ya se me está acabando el tiempo, pero no quiero que se quiten, así sí se quiten. Y bueno, ya para finalizar esta idea, decimos, ¿no? Las personas, para que sea un poco más grande, decimos, ¿no? Que en esta relación individuo-organización, las personas aportan trabajo, dedicación, esfuerzo, realización de objetivos, valor agregado y conocimiento. Ay, perdón por este rayón. Déjenme ver cómo se puede borrar ese rayón para que no estorbe. Ya. Decía, y las organizaciones ofrecen salarios, prestaciones, capacitación, seguridad, ambiente, oportunidad de crecimiento y participaciones. Es decir, que cuando hablamos de esta dicotomía de individuos, empresas, ¿sí? Debe de haber este equilibrio entre estos subsistemas a nivel individual para que las personas puedan aportar esta parte y por el otro lado, las organizaciones puedan retribuir. Se habla, ¿no? Justamente de que debe existir este equilibrio entre uno y otro para que pueda funcionar bien. Entonces, por eso decía, ¿no? La organización cómo satisface esos subsistemas a nivel individual en la forma de salarios, capacitación, aprendizaje, seguridad, ambiente, oportunidad y participación en las decisiones, básicamente. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? ¿Siguen ahí? Sí, todo bien, profe. Excelente. Ok, Minerva, gracias. Bueno, pues vamos a dejarla hasta acá y nos vemos la próxima sesión. No olviden de revisar. Gracias, Nick.
No olviden de revisar ahí el Moodle para lo que suba el material, las actividades, por favor. Sale, pues, nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye.